Lince TV, Política y Noticias. Se las prometía muy felices con Ramón Tamames burlándose de su avanzada edad y diciendo que iba a hacer el ridículo, y de eso, de las burlas, han pasado al insulto a raíz de los zascas que le metió Pedro Sánchez. Vamos a comentar tres de los momentos más entretenidos que ha tenido su intervención, pero primero quiero compartir con vosotros algunas de las cosas que le han llegado a decir. Tenemos, por ejemplo, esta de aquí: hasta el propio Tamames se toma el pulso para comprobar que sigue vivo, como dando a entender que en cualquier momento se puede llegar a morir, pero peor ha sido lo de Pablo Echenique, que directamente le ha acusado de franquista. Como vemos aquí, Pablo Echenique le dice Cátedra de Estudios Nazis de la Universidad Francisco Franco. Lo que Echenique desconoce es que Ramón Tamames llegó a estar preso durante el franquismo, cosa que Echenique evidentemente no, porque todavía no estaba ni aquí. Ramón Tamames saliendo de la cárcel de Carabanchel tras la amnistía del 76. Pero eso a Echenique o no le importa o hace como que no, porque tuvieron que recurrir a las palabras policía que ya nos tienen tan acostumbrados, de facha, franquista, fascista, machista, misógino, patriarcado, racista, homófobo, transfobo, todas estas palabras policía que emplean para intentar dar a entender que llevan la razón cuando evidentemente no la tienen, que es a lo que nos tienen aburridos, yo diría que aburridos. Y ahora vamos a ver la intervención de Tamames en la que le afeó a Sánchez pasar por encima del Estado de Derecho, por encima de la separación de poderes, por encima de la Constitución. Bueno, como ya sabréis, Sánchez es el presidente que ha firmado más reales decretos, más decretos leyes. ¿Por qué? Pues porque no le debe de gustar demasiado eso de que quien legisle sea el legislativo, y él cree que el ejecutivo tiene que legislar también. Sánchez tiene que hacer todo, igual que también pues ha pasado por encima de decisiones judiciales con los indultos. Y justamente esto es lo que Tamames le afeó. Porque claro, dice, está usted patrocinado por un grupo que es autócrata, que no es demócrata, que no sé qué, que no sé cuántos. Muy bien. Bueno, pero es un grupo que no ha hecho el levantamiento de la sedición como delito para beneficiar a unos amigos de la casa o para beneficiar a otros amigos de la casa, levanta el delito de la ¿cómo se llama? Malversación. Antes de que sigamos viéndole, quiero compartir con vosotros una nota de prensa que me llamó la atención en su momento cuando salió. Pedro Sánchez justifica la rebaja de la malversación porque la corrupción ya no preocupa a los españoles. Claro, entonces solo hay que condenar, solo hay que tipificar aquellas cuestiones que preocupan. Todo lo demás, aunque sea un delito, lo podemos quitar del Código Penal para que deje de serlo y ya está, ¿no? Es que, de todas las excusas que pudo haber puesto para pagar un favor político, que es evidente que fue por lo que fue, se le ocurrió la peor, ¿no? En fin, bueno, Sánchez en su línea. La malversación. Hombre, es que eso, señor presidente, con todo... Qué gracioso es. Se tiró toda la sesión, toda la moción de censura de ayer, riéndose, tanto cuando le afeaban cuestiones Tamames como cuando lo hacía Abascal. E incluso cuando le acusaban de cosas bastante feas, él se reía. Con los respetos que le tengo, le aseguro que eso sí que tendría que haber provocado una moción de disolución de Cortes, porque eso no se ha hecho ni en Polonia ni en Hungría. Ni en Polonia ni en Hungría. Efectivamente, España cada vez pues, se parece menos a una democracia, cada vez estamos más lejos de un Estado de Derecho europeo, y desde luego que Sánchez no tiene ningún tipo de aprecio por la separación de poderes. La única razón por la que él no es un Maduro o no es un Putin es porque todavía quedan resortes legales que le impiden concentrar todo el poder en su persona. Y ahora vamos a ver cuando le afeó la corrupción de Tito Berni, que fue otro de los grandes momentos, porque os recuerdo que la moción de censura de Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy fue para luchar contra la corrupción, mientras que poco tiempo después pues conocimos la sentencia de los ERES de Andalucía y recientemente pues se ha empezado a investigar lo de Tito Berni, que era algo que ocurría en el propio Congreso, presuntamente. El Tito Berni y sus colegas, todos ellos en estos momentos investigados ya porque han pactado centrar la investigación en una investigación menos aguda seguramente, no en una comisión de las Cortes, sino precisamente en una comisión de investigación especial, sino en una comisión pactada aquí entre algunos grupos parlamentarios indebidamente. Están tratando de encubrir algo que ha sucedido en parte en sede parlamentaria.
También he de aprovechar aquí para decir que cuando tuvieron lugar los terribles sucesos de Baleares, donde en centros tutelados menores eran, pues eso, hacían favores de ese tipo a cambio de dinero, que es algo terrorífico, en el Congreso, el PSOE y Podemos bloquearon la comisión de investigación, que también fue algo muy grave y que los medios de comunicación tradicionales, o al menos los mayoritarios, decidieron no hacerse eco. Es la primera vez que ocurre semejante cosa, que tengan aquí en sus despachos algunos su propia oficina de transacciones ilegales completamente. Eso es terrible y es un mal chiste, es una broma y también demuestra el doble rasero de los medios de comunicación, que no les importa el qué sino el quién, porque por unos trajes son capaces de llenarte todos los titulares, abrirte todos los telediarios y en cambio con lo de los ERES de Andalucía, que el monto fue mucho mayor y bueno, esto ya no creo que no haga falta explicarlo demasiado, pero cuando la corrupción es del PSOE como que no es corrupción. Como que bueno, tampoco buscaban enriquecerse personalmente ellos, era para favorecer amigos, no pasa nada, o incluso, que esto es algo muy curioso, cuando es el PSOE le ponen el apellido de la región, el PSOE andaluz. El PSOE no tiene la culpa, fue solo el PSOE andaluz. En cambio, cuando es otra formación, es toda la formación, y ahí sí que pedirán explicaciones. No se investigará a ver qué pasa con Playboy, la empresa del padre de Sánchez, que recibió muchas subvenciones, creo que en total eran 700.000 euros. No se investigará que Nadia Calviño se reunió a puerta cerrada en Roma con la hermana del gestor de Playboy. No se investigará tampoco qué está haciendo la mujer de Sánchez en Marruecos y con las organizaciones. Tampoco se hablará de que Nadia Calviño le dio una subvención a la empresa de su marido, que su marido no podía concurrir a gestionar los fondos europeos porque tenía deudas con Hacienda y aún así le facilitaron que pudiera hacerlo. En fin, es un cachondeo y evidentemente, el PSOE es el partido más corrupto de España. Vamos a ver ahora el momento en el que Tamames ganó a todos afeándole a Sánchez que se enrollara hablando y hablando y hablando, pero no respondiendo a ninguna pregunta, porque lo que Sánchez hizo fue dar un mitin del PSOE. Se enrolló a hablar de supuestas conquistas de su gobierno, algunas de las cuales eran mentira, y no respondió absolutamente nada. Y esto Tamames se lo afeó de la siguiente manera. Señora presidenta, permítame que diga y recordar a la Cámara que el presidente del Gobierno acaba de terminar su primera intervención ya en el debate y ha sido 1 hora 40 minutos. Eso significa que tenemos todo el tiempo del mundo por delante. Pero yo creo que en 1 hora 40 minutos Asimov explicó la historia no solo de la República Romana, sino también del Imperio Romano. Claro. ¿Por qué tenemos que hablar tanto? Me pregunto yo, señora presidenta, porque acaba siendo reiterativo todo lo mismo, y no acabamos de pronunciarnos sobre los temas. Porque Sánchez quería escurrir el bulto, porque Sánchez no quería entrar en los debates que le había planteado previamente Santiago Abascal y después Tamames e intentó escurrir el bulto de esta manera. Lo que pasa es que Sánchez debería conocer más el refranero español, porque entonces sabría que lo bueno, si breve, pues 2 veces bueno.